Hoy en Fish Stories que Inspiran nos adentramos en el mundo de la restauración de la mano de una de las marcas más reconocidas del sector, Ginos, que forma parte del grupo Alsea, con su propuesta de cocina italiana de calidad. Ginos ha sabido posicionarse como una marca cercana, accesible y con una experiencia de cliente muy cuidada. Pero hoy no hablaremos solo de platos, sino de lo que hay detrás de cada servicio, cada local, cada decisión empresarial. Hoy nos acompaña Rosario Lora Martín, muchas gracias por acompañarnos, franquiciada de Ginos, para contarnos cómo llegó al modelo, qué retos ha enfrentado en el camino y cómo es formar parte de una marca respaldada por uno de los grandes grupos de restauración del mercado. Bueno, hola Rosario, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco tu historia, ¿cuál es tu Fish Story que inspira? Pues bueno, nosotros empezamos, yo me dedicaba en el sector inmobiliario. Inicialmente, cuando empecé laboralmente, bueno, pues administración más bien. Em, Luego, bueno, pues se torció la cosa, siempre por cuenta ajena, y me destinaron un poco más a la parte de restauración. Se abrieron unos restaurantes y, bueno, confiaron en mí pero siempre por cuenta ajena. O sea, en este caso era trabajar para un franquiciado. En este caso, bueno, pues entonces era Grupo Vips. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 14 años. Y bueno, yo entré como responsable de una de las unidades que entonces estaba en Sevilla. Y bueno, pues a partir de ahí fue un poco desarrollándose mi vida profesional un poco más eh, a título empresario. Pero cuéntanos un poco, o sea, tú empezaste en el mundo laboral y ya tenías ese gusanillo de emprendimiento, querías montarte algo. Yo no, yo sí, o sea, tenía clarísimo que siempre me dedicaría a trabajar por cuenta ajena porque, bueno, veía un riesgo y valoraba mucho, ¿no? El tema de emprendedor, pero siempre desde atrás, o sea, nunca lo hubiera pensado. Em, Trabajando en la franquicia, bueno, pues al final conoces a un equipo, conoces todo el personal, conoces a la parte directiva también de la marca y bueno, son un poco los que te van orientando o te van introduciendo, incluso te van animando a, oye, pues, ¿por qué no tú, no? También. Mientras en este momento estás en una situación laboral distinta, ¿y cuál fue el detonante de decir, venga, me meto en esto? Pues yo, estando en la franquicia, conocí dentro del equipo de cocina, conocí al chef en ese caso, que era el jefe de cocina, y bueno, la situación laboral nos llevó a una situación personal y nos conocimos y nos enamoramos. Y él sí tenía un proyecto más emprendedor que el mío, o sea, él sí tenía, ¿no? Ese gusanillo de emprender. Así que fue él un poco el que me animó a decir, bueno, pues si estamos llevando el negocio, se puede decir, de un empresario, ¿por qué no llevar el nuestro? Y ahí os decidís, como ya estáis en el mundo de la franquicia, decidís seguir con el modelo de franquicia para emprender. Sí, sí, en este caso, pues nos apoyaron desde la marca, nos, nos dieron soporte y nos animaron a abrir nuestra propia franquicia. En este caso, bueno, pues el cambio es verdad que iba a ser mucho mayor porque teníamos que trasladarnos. Nosotros estábamos en Sevilla y esto nos iba a suponer el traslado a Madrid. Entonces, bueno, tampoco dejábamos nada atrás. Entonces era, bueno, pues tirarnos a la piscina y ¿por qué no? Y a ver qué Sí. pasa, ¿no? O sea, ¿podrías decir que en vuestros inicios ese fue como el mayor obstáculo que os encontrasteis? Sí, quizás el traslado, porque al final, bueno, pues nuestra base, nuestras raíces están allí. Pero bueno, como te digo, éramos jóvenes para bueno, pues para asumir lo que viniera, lo que estuviera para nosotros y ahí adelante fue. ¿Y ya sabíais en este sentido que la marca era Ginos? ¿O cómo decidisteis que montáis un Ginos y no otro tipo de franquicia? Porque nosotros, claro, la franquicia de Sevilla era Ginos.
Entonces nos gustaba mucho lo que es tanto el sistema, internamente la comida, la operativa, la gestión. Sí, nos gustaba el negocio, el modelo Ginos. Así que sí, la propuesta para Madrid igualmente iba a ser Ginos. Y entonces os hacen la propuesta, entiendo, desde Central de venga, veniros a Madrid. Sí. ¿Y cómo tomáis la decisión de apertura en el sentido de local, ubicación? Pues nos lo pusieron relativamente fácil porque era un Ginos que ya estaba funcionando y, y nos lo ofrecieron pues como una cesión. Entonces, em, era como realmente, o sea, no era aperturarlo de cero, que eso hubiera sido mucho más difícil para nosotros, teniendo en cuenta de que, bueno, nosotros al final siempre habíamos trabajado, pero en algo que ya estaba funcionando. Entonces, cuando aquí nos introdujimos en el sector, pues ya estaba funcionando. Era el personal que había, las instalaciones, era volver o en este caso, resurgir un poco el negocio, pero con nuestro perfil, con nuestro mimo y cariño, que en este caso le pusimos cuando comenzamos. Por lo que veo, el emprendimiento siempre está acompañada en este sentido, que es muy importante. Y es verdad que, por lo que cuentas, hay obstáculos o errores al principio cuando abres una marca de este estilo, si la abres de cero. Y vosotros, como ya partíais de un local que ya estaba en funcionamiento, pero aún así, ¿hubo algún obstáculo que enfrentasteis? Pues no, a ver, obstáculo como tal no. Es verdad que los 6 primeros meses pues fueron un poco, son los más duros, hasta entender cómo funciona todo, qué necesitas, mm, tener un poco el hilo, ¿no? Tener un poco el control del negocio. Pero es verdad que, como te decía, es que cuando lo haces con otra persona, y en este caso es tú, bueno, ahora es marido, ¿no? Pues todo es mucho más fácil, todo fluye mucho mejor porque nos entendemos bastante bien. Él lleva más un tema operativo, yo llevo más quizás la administración, personal, recursos humanos, y nos compatibilizamos bastante bien. Y en este sentido, cuando os adentráis en esta aventura de emprendimiento, de liderar vuestro propio proyecto, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo cambia un poco vuestra vida? Cambia todo, cambia la percepción de, claro, de verlo, de estar adentro trabajando para otra persona, a verlo desde fuera, pues te cambia totalmente la perspectiva, pero es muy, o sea, enorgullece mucho, porque al final tienes que sacar eso adelante, tienes un equipo que depende también de ti y es muy fructífero al final, sí. Ver los resultados, eh, le dedicas tiempo al cliente también de otra manera incluso. Intentas entender qué es lo que necesita, porque es verdad que, bueno, que al final allí no somos muchos, pero es que Ujú, cada uno marca la diferencia, ¿no? sí, justo. Y en este sentido, como hablas del equipo, ¿cómo es el equipo en tu Ginos en concreto? ¿Cómo se conforma ese equipo? Tú encima como responsable de recursos humanos, ¿cómo es eso? Porque a veces el equipo es lo esencial en... Si no fuera por el equipo, lógicamente no ni estaríamos donde estamos ni podríamos llevarlo a cabo. Entonces necesitas gente de confianza, que incluso ahora con el tiempo, hay muchas personas que ya no están, porque al final es un sector muy sacrificado, que necesita sus horas, que bueno, pues, sacrifica fines de semana, festivos, pero al final con el tiempo, el personal que tienes desde hace muchos años te crean una confianza, que eso también, entonces al final se basa un poco en, lo llevas a lo personal, incluso a tu propio equipo, es muy cercano. O sea, nosotros tenemos un equipo muy cercano, somos, aunque tenemos 2 Ginos, pero intentamos hacerlo siempre muy cercano, para que la gente se sienta cómoda. ¿Y cómo es un día a día de, como franquiciada de Ginos? Pues prácticamente, bueno, lo tienes todo organizado, o eso crees, a veces surgen imprevistos, pero, a ver, no es monótono.
en mi caso no es monótono, porque, bueno, pues cada día tienes una labor diferente. Nosotros también gestionamos el trabajo desde dentro, o sea, nosotros hacemos servicios desde dentro, atendemos al cliente, mi marido está en cocinas, entonces hoy estás aquí, pero mañana te puede tocar una gestión administrativa, hacer entrevistas, que también pues te enriquece mucho y bueno, y resulta tan monótono que se lleva bien. Además, siendo Ginos un negocio de restauración, es retador muchas veces y os encontráis con muchos retos como puede ser en este caso la pandemia o puede ser el otro día el apagón. Hay muchos cambios constantes. ¿Cómo dirías que todos estos altibajos que a veces se tienen consigues todavía seguir a flote, queriendo seguir continuar con el negocio, en este caso teniendo 2 unidades ya de Ginos? Bueno, la restauración es verdad que sufre mucho cuando sucede cualquier suceso de estos, sufre mucho. Entonces, mm, a ver, yo soy una persona muy luchadora. Entonces, ya con el tiempo te vas planteando a ti mismo que mañana vuelva a salir el sol y que mañana será otro día y que seguiremos adelante. Em, es muy difícil porque en ocasiones dices tú, bueno, pues yo no sé si de esta vamos a salir. Por ejemplo, la pandemia, que fue una situación muy complicada. Incluso se perdieron puestos de trabajo porque, bueno, pues fueron meses muy complicados. A la hora de regresar, se perdió también económicamente mucho dinero. Pero bueno, yo creo que cuando tienes ganas y eres una persona que lucha, pues sigues adelante. Y un poco en la línea de lo que estábamos comentando, ¿tú abres tu primera unidad en qué año? Es lo que te digo, cuando en 2014 cogimos la primera, a los 6 meses lo teníamos todo prácticamente controlado. Sabíamos lo que necesitábamos, cómo operarlo. Entonces es verdad que la segunda ya fue rodar, fue mucho más fácil. Ya entras teniendo muchos conocimientos, sin duda, muchos errores también, pero al final es que eso te lo van a enseñar los años. O sea, es que hay errores que tienes que cometer para o no volver a pasar por ello, aprender y seguir. Bueno, en esta línea, un poco saber en estos inicios, pasando de una unidad a dos, cómo es el acompañamiento de la central. O sea, porque tú ya trabajabas en Ginos, pero es verdad que no tiene nada que ver el trato con la central. Claro. Entonces, ¿cómo es ese cambio? Es, da mucho soporte. O sea, el apoyo es constante cuando necesitas, sobre todo en los inicios, ¿no? Tienes tu gestor, tu asesor de franquicias, que es el que te orienta, el que te lleva, el que te solventa y el que te da soporte para todo lo que necesitas. Sobre todo, ya te digo, sobre todo al comienzo. Luego ya, pues, cualquier duda o, en fin, hay un equipo detrás muy grande, la marca Alsea, y, y depende de las necesidades que tengas en ese momento, puedes ir hacia un lado o hacia otro. Pero hay un gran equipo detrás y el soporte es diario. Sí. Y en este recorrido profesional, como empresaria, podemos decir, ¿cuáles un poco las líneas a futuro que ves en tus negocios? La verdad es que no descartamos el tercero. Nos gustaría muchísimo. Es verdad que, bueno, gestionamos los dos en la comunidad bueno, en Madrid, en este caso. Siempre buscamos algo que no se aleje mucho de la zona para seguirlo gestionando nosotros desde dentro. No, o sea, nos gusta una gestión muy cercana, como te comentaba antes, sobre todo con el equipo. Y no descartamos, pues, un tercero. Y un poco con esta experiencia que tienes de estos años de recorrido, ¿qué le puedes decir a un emprendedor que ahora mismo pues a lo mejor se esté planteando abrir un Ginos o otra unidad de negocio? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, yo desde mi más humilde sabiduría, que bueno, a día de hoy le diría que si tiene ganas que se anime. Hay que lucharlo, pero luego es muy gratificante.
O sea, si tiene ganas, pues adelante. No, sin duda no negaría que ha sido mucho esfuerzo, pero que la recompensa se ve tanto a nivel profesional como a nivel personal también, porque al final es un crecimiento tuyo, personal, que adquieres y bueno, al final es lo que te lleva. Sí. Y entonces en esta línea, pues lo que un poco la línea del podcast, que todo está muy enfocado en el emprendimiento, ¿cuál es el legado que con el trabajo que estás diciendo que durante tantos años habéis puesto y os habéis esforzado, pero que también vais a seguir haciendo, por supuesto, y ya si vais a una tercera unidad ya no me quiero ni imaginar, ¿cuál es vuestro legado en este sentido? Nuestro legado, a ver, más que dejar un legado, es quedarnos nosotros con un legado, de decir, nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos llevado esto hasta este punto. Entonces, simplemente, pues nada, con nuestro esfuerzo y con nuestras ganas, mm, a título personal, o sea, me quedo con eso, el crecimiento personal al que nos ha llevado y bueno, y por supuesto, si algún día ya nos hacemos mayores y esto quedará funcionando, pues sería genial. Por supuesto, sentido. Sí, 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 pero bueno, ya aquí está. Nunca se sabe, tampoco depende de nosotros, quiero decirte. Ya te digo que es mucho esfuerzo, pero bueno, si los dejamos ahí, si los mantenemos ahí arriba donde queremos dejarlos, sería genial. Sería increíble. Y un poco ya para cerrar, eh, alguien que se esté pensando arriesgarse, en tu caso en concreto, pues tenías un trabajo en Sevilla, dejas todo, te vas a Madrid, montas tu propio negocio. ¿Qué le dirías en un par de líneas, en un par de palabras, para que se arriesgue y vaya por ello? Pues que sea valiente, porque si lo estás haciendo para otro incluso, que lo puedes hacer para ti mismo. O sea, sin duda, sin duda. Entonces, el riesgo es lo más importante. Sí, sí, pero es lo que te digo, o sea, cuando tú lo haces, para que al final lo estás haciendo día a día, estás luchando por tu puesto de trabajo, ¿por qué no? Para ti mismo es muy gratificante y además yo creo que es un proyecto muy ilusionante. De hecho, he tenido la ocasión de conocer a algún que otro trabajador de Alsea, gerente, y ha emprendido y incluso a pesar de yo estar ahí, le digo, eres un valiente y te animo adelante, por supuesto. Joder, pues qué interesante. Hablaría durante horas de este área de emprendimiento tuyo en Ginos y espero que nos veamos pronto, pero muchas gracias por tu tiempo y espero que volverte a verte por aquí. Muchas gracias.